En el ámbito de trabajo, una de las mejores estrategias de crecimiento que he venido aplicando en los últimos años ha sido compartir recursos o proyectos con otros emprendedores para crecer en conjunto. Yo soy Victoria Jansen, una emprendedora en constante búsqueda del balance entre vivir, trabajar y crecer. Esto es Pequeñas Victorias. Para un negocio en crecimiento hay ciertos gastos que pueden ser totalmente estratégicos y que van alineados al alcance de objetivos que se quiere alcanzar, pero es muy común, sobre todo en emprendimientos o en empresas muy pequeñas, que estos gastos no vayan en consonancia con el presupuesto del que se dispone. Entonces, hacer este tipo de inversiones, y ya voy a hablar de algunos ejemplos, suele ser impensable cuando se está en esas etapas iniciales, sobre todo si la inversión se tiene que asumir al 100%, entendiendo que para no tener que asumir el 100% de un gasto, una opción es pedir una rebaja. Bueno, quizás eso es algo que en algunos momentos puede funcionar, pero es difícil que consigas una rebaja permanente y estoy hablando de gastos que se mantienen en el tiempo. Entonces, si esa opción no es viable, lo que nos queda es la opción de compartir gastos con alguien más. Hoy te quiero contar 3 ejemplos de gastos que yo comparto entre mi negocio y otros para acceder a más por menos. Primero tenemos la oficina, algo que para mis empresas, particularmente para mi agencia de intercambios culturales, ha sido muy importante porque, por supuesto, vendo un servicio de acompañamiento, de asesoría, que amerita confianza, o sea, debo inspirar confianza en mis clientes para que elijan trabajar conmigo, y el hecho de tener una oficina, un lugar físico en donde los clientes puedan visitar es totalmente estratégico porque en muchos casos inclina la balanza y logra que se cierre la venta. Eso era algo que yo pues hace varios años quise comenzar a tener y logré entrar en una oficina compartiendo con otra empresa. Había una empresa que no utilizaba al 100% sus espacios, entonces accedieron a compartir el alquiler conmigo para que yo también pudiese operar desde allí, porque a fin de cuentas en ese momento yo era una sola persona y ni siquiera estaba todo el tiempo allí. Entonces ya desde ese momento fue totalmente viable compartir oficina con otra empresa, y sin embargo hoy en día tengo una situación aún mejor porque esa empresa con la que yo había empezado a compartir el espacio inicialmente, en cierto punto decidieron dejar la oficina, decidieron dejar el alquiler porque ya no le estaban dando ningún tipo de uso. Por un tiempo me quedé yo solita, además de que ya para ese momento había logrado construir una buena relación con el propietario de la oficina, entonces pude quedarme y mantener yo el alquiler, cosa que era genial porque tenía todo el espacio para mí y ya yo estaba proyectándome y soñando cómo iba a ser, cómo iba a utilizar todos los espacios de la oficina, pero también estaba la realidad de que había quedado con la responsabilidad completa del alquiler. Entonces, de forma orgánica, un par de meses después, fueron llegando a mi alrededor otros emprendedores que también querían utilizar un espacio así, pero con la misma necesidad que tenía yo. O sea, no había necesidad de utilizar el espacio todos los días de la semana, todo el día, sino que se trataba de varios emprendimientos híbridos que solo necesitaban poder atender clientes en la oficina o de repente irse un día a la semana para trabajar con mayor concentración. Como les digo, de forma muy orgánica se dio este acuerdo en el que varios emprendedores con además empresas que están como en un mismo nivel de crecimiento, estamos compartiendo el espacio y así vivimos hoy en día esa experiencia de tener una oficina muy bonita, por cierto, que además es estratégica para todos nuestros negocios y que no solamente nos permite tener un espacio donde atender a nuestros clientes, sino que además nos ha generado un ecosistema en el que, bueno, podemos compartir como emprendedores, estar constantemente pues al día de qué está haciendo uno, qué está haciendo el otro, qué podemos aprender de la experiencia del que tenemos al lado, y en general, como cada quien tiene un área de experticia, hemos podido darnos apoyo el uno al otro para entonces crecer en conjunto. Al final ha sido una decisión que por una parte en lo económico benefició muchísimo porque ya no tenía yo ni ninguno de ellos que asumir el gasto completo del alquiler, sino que cada quien asume una fracción.
Y además, pues al no estar solos en la oficina, tenemos alguien con quien hablar, con quien debatir, con quien compartir, y eso realmente, pues, en nuestro caso ha sido muy valioso. Entonces, ese es el primer gran gasto que yo comparto con otros y que realmente nos ayuda a crecer y no solamente, pues, a nivel personal, sino que se ve reflejado de manera bastante directa en nuestras ventas y en los resultados que alcanzamos en nuestras empresas. Ahora, algo que también he compartido con otros emprendedores y que quizás es un poco más aterrizado a algo que muchas personas pueden hacer en el corto plazo es compartir equipos, sobre todo equipos de iluminación, de grabación, por ejemplo, micrófonos, equipos que se pueden compartir cuando hay varias personas, o por lo menos dos personas, que tienen un objetivo en común y que ese objetivo es mejorar la calidad del contenido que producen. Cuando uno piensa en esto, uno piensa, ok, necesito un buen micrófono, necesito una buena cámara, necesito iluminación, una computadora que tenga capacidad para manejar programas de edición de video y de audio. Entonces, todo esto se puede sentir abrumador, además de que, bueno, también necesitas trípode, o sea, hay una serie de accesorios que se van sumando a la lista y que muchas personas cuando piensan en todo esto que deberían tener para producir buen contenido, o mejor dicho, contenido que en lo técnico sea de buena calidad, se abruman y es comprensible, es una lista larga, puede ser costoso, siempre hay alternativas económicas, pero hay veces en donde vale la pena invertir en algo de mayor valor. Por ejemplo, un caso que les puedo mostrar directamente es el de este micrófono, que cuando yo hace unos años me inicié en el mundo del podcast, necesitaba 2 micrófonos porque hacía un podcast, de hecho todavía sigo haciendo un podcast con 2 anfitrionas. Entonces lo que hicimos fue que lo compramos entre 2 empresas. Yo compré uno, otra empresa que es la productora del podcast compró el otro y cuando necesitamos grabar con los dos, tenemos los 2 disponibles, pero no tuve yo que hacer el gasto de los 2 micrófonos. Sin embargo, pude hacer el gasto de invertir en uno, pero un buen micrófono para podcast. Esto es algo en lo que quise destinar más presupuesto y también poco a poco he ido destinando presupuesto a equipos de iluminación como los que me están iluminando en este momento, que sí son de gama mucho más baja, o sea, son los equipos básicamente más económicos que hay en el mercado, pero que hacen un buen trabajo y que aún así, siendo económicos, también compré junto con otro emprendimiento para que podamos compartirlos y bueno, sobre todo entendiendo que no los vamos a estar siempre necesitando al mismo tiempo. De hecho, con ese tipo de cosas, o sea, cuando se comparte equipos, hay protocolos que se pueden implementar para no coincidir en el momento en que se van a usar. Por ejemplo, se puede avisar o reservar con anticipación el uso de los equipos para entonces no estar como pisándonos la cola. Y bueno, realmente esa experiencia pues ha sido también muy positiva y me ha permitido elevar el nivel del contenido que produzco sin tener que hacer una inversión completa en ello. Y de nuevo, siempre voy a querer orientar todo esto a cómo tiene una incidencia en el negocio, en los números en sí. Y pues básicamente el hecho de tener estos equipos no solamente impacta positivamente porque bueno, sube la calidad del contenido, eso genera mayor engagement, etcétera, 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 pero también además de que aumenta la calidad, nos ha permitido que aumente la frecuencia o la cantidad del contenido que producimos porque al tener los implementos necesarios uno se siente más cómodo y más listo para producir contenido y es más fácil como entrar en un ritmo. O por lo menos esa ha sido mi experiencia. Y como ya mencioné el podcast que vengo haciendo desde hace varios años, les cuento que ese es el tercer proyecto que yo comparto con otra empresa para poder realmente asumir el gasto parcial, que es lo que me puedo permitir en el momento, ¿no? Como empresa. Entonces, les cuento la historia detrás de Pasaporte Cosmopolita, que es el podcast en cuestión. En medio de la pandemia, como a muchísimas personas también les pasó, a mí se me metió en la cabeza la idea de hacer un podcast. Tenía pues el concepto, tenía los temas de los que quería hablar y era un podcast que también quería hacer desde mi empresa principal, que es la agencia de intercambios culturales Janssen Au Pair. Entonces tenía ese deseo de iniciar el proyecto, pero también estaba consciente de que no es fácil llevar a cabo un proyecto así
solo, ¿ok? Primero, bueno, si alguien aquí ha pasado por esa etapa de querer hacer un podcast y lo ha llevado a cabo, probablemente sabrán que hacer un podcast y mantenerlo en el tiempo es costoso, tanto en términos de dinero como en términos de tiempo, o mejor dicho, una combinación de los dos, que es lo que suele suceder. En la medida en que no tienes tiempo para dedicarle al podcast, pues debes pensar en aumentar el presupuesto que le dedicas, o viceversa. Si no hay presupuesto, pues debes aumentar el tiempo que le dedicas. Y en cualquiera de los dos casos, yo no tenía recursos suficientes ni de tiempo ni de dinero para hacer el proyecto totalmente por mi cuenta. Paralelamente, en esta época, yo desde mi cuenta de Janssen Au Pair estaba siguiendo, pues como suelo hacer, otras empresas del rubro, entre ellas Viaja y Aprende, otra agencia que me gustó mucho y conecté con lo que veía en sus redes sociales porque sentía que teníamos estilos de comunicación similares y que teníamos estrategias de mercadeo también bastante alineadas. Sin embargo, aunque éramos empresas en el mismo rubro, y vendíamos productos similares, no vendíamos exactamente lo mismo, no teníamos exactamente las mismas audiencias. Entonces yo dije, bueno, esta es la fórmula perfecta para hacer algo en conjunto como un podcast. Así que, bueno, a pesar de que yo no la conocía ella, a Oriana Trejo, que es la fundadora y directora de esta agencia, me animé a enviarle un mensaje directo por Instagram, saludándola, presentándome y diciéndole que tenía una idea para un proyecto que le quería proponer. Y bueno, la verdad es que todo se dio también de forma muy orgánica. Ella estuvo desde el principio abierta a la idea y cuando se la planteé, pues estuvo totalmente de acuerdo. Creo que en ese sentido, pues esa intuición mía de que nuestras estrategias estaban bastante alineadas era cierta, porque, bueno, ella lo vio directamente en el momento como un buen proyecto a iniciar. Y de esa manera hemos podido trabajar en conjunto, nos repartimos el trabajo que implica hacer un podcast, porque nosotras particularmente nos encargamos de hacer los guiones, de hacer toda la producción, de pensar en los invitados, de hacer esos enlaces con cada invitado y delegamos lo que es la edición, o sea, la postproducción del podcast, porque bueno, eso es algo para lo que ya habría que dedicar más tiempo, quizás de todas las cosas que podemos delegar para ahorrarnos el tiempo, esa es una de las que se nos hace más fácil porque además contamos con los servicios de Crecemos Comunicaciones, que tiene una suscripción a diseño y edición de videos muy buena. Entonces, de esa manera, ya al sol de hoy, 4 años después de ese primer contacto, ya estamos trabajando en la tercera temporada. O sea, el hecho de compartir el proyecto y compartir los gastos del proyecto nos ha permitido darle continuidad en el tiempo, nos ha permitido tener un buen ritmo de trabajo, un buen balance entre lo que hace una, lo que hace la otra y lo que delegamos en un tercero. Y para nuevamente llevarlo al plano de cómo se ve reflejado en los resultados de nuestro negocio. Por supuesto, un podcast se trata de una estrategia que es más a largo plazo. Entonces, por eso para nosotras ha sido tan importante mantenerlo en el tiempo y estar siempre pues trabajando en la siguiente temporada, porque con el tiempo y en la medida en que nuestra audiencia conoce este material e interactúa con él, la imagen que tienen de nosotras como agencias, somos 2 agencias distintas, se hace cada vez más sólida, se construye más confianza en la cabeza de nuestro consumidor ideal, pues vamos ganando una imagen de mayor seriedad y profesionalismo. Entonces, bueno, por eso hablo de que se ven los resultados en el largo plazo. No buscamos con este podcast hacer un proyecto que monetice como otros podcasts que literalmente reciben patrocinios y hacen eventos en vivo y las personas pagan entrada. O sea, eso es quizás como otra estrategia de podcast, ¿no? En nuestro caso, la principal razón de ser del proyecto es construir esta imagen que tenemos, pues cada una de nosotras, proyectar mayor confianza y en general, bueno, aumentar la cantidad de material, de información que tenemos disponible para compartir con nuestros clientes. Entonces, ya después de haberte compartido esos 3 ejemplos de proyectos y o gastos que comparto con otras empresas para crecer en conjunto, solo quiero que te quedes con esta reflexión de que la próxima vez que te enfrentes a la posibilidad de hacer una inversión que tú veas
totalmente alineada con tu estrategia, que tenga sentido para alcanzar un crecimiento, pero que no esté alineada con el presupuesto que tienes disponible, considera mirar a tu alrededor, conversar con tus amistades, conversar con personas del mismo rubro, así como hice yo, que no conocía a Oriana e igualmente me atreví a enviarle un mensajito. Y así, de forma pues muy natural, vas a ir consiguiendo a tu alrededor los aliados con los que puedes compartir este tipo de gastos para entonces tener una mejor calidad en lo que haces, en lo que ofreces, pero solo a una fracción del precio. Si te gustó este contenido en esta primera entrega de Pequeñas Victorias, apreciaría muchísimo que me dejes tus comentarios y aunque esto suene como algo muy repetitivo que todos los creadores de contenido dicen al final de sus videos o de sus podcasts, bueno, lo digo con muchísima honestidad porque sí sería de gran ayuda tener algo de feedback, sobre todo en este episodio que es el primero que estoy haciendo para este nuevo proyecto. Así que, bueno, me encantaría leer comentarios, impresiones, para seguir ajustando el tipo de contenido que voy a hacer. Estoy muy enfocada en crear contenido y compartir información que realmente les sea útil, que les sea aplicable, accionable, para que entonces puedan alcanzar ese crecimiento en sus vidas personales, en su trabajo, de forma balanceada. Pero si no se te ocurre nada que decir en un comentario, un simple like, una simple reseña me va a ayudar también un montón. Y por supuesto, además está decir que si escuchaste todo esto de lo que estuve hablando y pensaste en algunas personas a las que les pudiese interesar escuchar estas ideas, pues tómate por favor unos segunditos para compartírselo y lo estarás ayudando a esa persona y también a mí. Pero ya con eso concluyo la sección de pequeñas peticiones y te invito a que sigas acompañándome en este camino donde voy a estar compartiendo contigo mis pequeñas victorias.